Muy buen día tengan todos en esta preciosa mañana que nos volvemos a encontrar y continuamos con el estudio de la palabra del Señor. En este caso estamos en el libro de Segunda de Samuel. Hoy corresponde Segunda de Samuel, el capítulo 16. Entonces les invito el tintico de la mañana y vamos a cantar es como un extracto de los versículos de Primera de Juan 9:18. Primera de Juan 9:18, pero no está tal cual, pero sí es la idea, ¿no? Dice, adelante con valor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera al temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios es amor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera al temor. Porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios es amor. Entonces, Dios es amor y dice que en el amor no hay temor. Qué bonitos versículos y qué bueno para comenzar en esta mañana. Entonces, mientras abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 16, les invito a que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta preciosa mañana, por este día que nos regalas. Gracias también, muy importante, por esa gran obra del Señor Jesús, oh Dios, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Y esa es la razón por la que hoy estamos gozosos, sabiendo que nos espera una vida mejor, allá en los cielos. Entre tanto, Señor, pues te pedimos que cada día nos ayude, nos dé la fortaleza necesaria, la sabiduría para comprender tu palabra y para seguir en esta tierra mientras tú nos llamas a tu presencia. Dejamos pues este momento en tus manos y te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Entonces, capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl,
en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué le haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había de servir? ¿A quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si no consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, continuamos entonces con la historia de David. En este momento son guerras, peleas padre-hijo y de estrategias. En el pasado vimos cómo ya entonces Absalón hizo política. Lo decía nuestro hermano Carlos, o bueno, nuestro hermano Sandro. 4 años Absalón conquistándose al pueblo. Tenía ya su pensado de lo que iba a hacer. Y llegó el momento. Tuvo, por decirlo así, la desfachatez de decirle a su padre: me voy a Hebrón porque yo hice una promesa y tengo que ir allí a cumplirla. Y no era tal, ¿verdad? Se fue porque ya todo el pueblo estaba avisado que iba Absalón, rey de Hebrón. Entonces ya él había hecho su proselitismo, ya iba con su ejército. Así sucedió. Cuando David se entera, en el capítulo anterior vimos que él salió huyendo ya, quizá evitando enfrentar a su propio hijo. Dice que iba llorando, muy triste. Y ya no quería más como enfrentar al hijo. Y estaba como resignado. Entonces se fue David. Dice que en el camino encontró a Siba, que era era el criado de Mefiboset. Recordemos, Mefiboset era el hijo de Absalón, y él lo había recogido y lo tenía como recompensa.
por su gran amigo. Entonces tenía a su hijo allí con él. Y cuando pregunta, le trajo qué es todo esto, le llegó con muchos obsequios. Y pregunta el rey, ¿qué es esto? Entonces él le dice, los asnos para tu familia y para que coman, y el vino para todo el pueblo. Bueno, reconfortante la situación en ese momento. Pero entonces, cuando el rey le pregunta, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Pregunta por Mefiboset, ¿dónde está? Entonces hay una respuesta allí muy dura también para David en este momento, porque la respuesta de Siba sobre Mefiboset fue, verso 3, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Él estaba pensando entonces ya de una manera diferente. No recordó que en su momento ya él estaba fuera, nieto de Saúl, ya no tenían mucho que hacer, estaban desechados por el Señor. Pero al ver que huyó David y se dio cuenta de toda la situación, entonces en su mente quiso aprovechar esa ocasión, ¿verdad? Quiso aprovechar la ocasión, dijo, no, aquí ojalá voy a ser el rey, me van a devolver todo el reinado de mi padre. Entonces el rey le dijo a Siba, bueno, me imagino la conversación allí, no, la cosa no es así tampoco. Ya ahí David estaba viendo o por él o por su hijo David, por su hijo Absalón. Entonces le dijo a Siba, todas las pertenencias de él van a ser tuyas. Y entonces este se inclinó y le dijo, rey mío, halle yo gracia delante de ti. Halle yo perdón, halle gracias ese regalo no merecido delante de ti. Estaba recibiendo entonces todo lo que en ese momento no le pertenecía, pero el rey David tomó esa decisión en ese momento. Y dice que iban camino hacia Baurín, en el proceso de huir David, y apareció otro, como siempre, alguien que no gustaba, Simei, también descendiente de la casa de Saúl, hijo de Sarbia. Sabemos que Sarbia era hermano de David. Simei era de la... miremos acá, 5. Y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras a David con todos sus siervos. Entonces era de la casa de Saúl el descendiente que salió allí maldiciendo, diciéndole cosas y tirándole piedra tanto a David como a su ejército. Y le decía, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces, como siempre, muchos líderes y muchos políticos tienen gente a su favor y gente en su contra, y cada uno lo mira desde su punto de vista. Entonces vemos un ejemplo acá como el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. El Señor Jesús fue visto muy bien por muchos cristianos, pero aquellos sacerdotes, aquellos del poder, lo veían de una manera diferente, como el traidor, como el que quería apoderarse del reino de Dios sin serlo, no le creían. Así está aquí entonces este descendiente de Saúl gritándole sanguinario. Pero sabemos que en esa época pues había guerras y tenían que salir a la guerra a cuidar y a ganar sus posesiones, ¿verdad? Entonces, él le echa en cara, como decimos hoy en día, le echa en cara, ¿verdad? Jehová te ha dado esa recompensa hoy. Dice, el pago por toda la sangre de la casa de Saúl. Está muy ardido por la casa de Saúl, todavía le recuerda. Y dice, Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo. Entonces le sigue aún restregando las cosas que en ese momento están pasando. Y, bueno, ahí es donde viene Abisai, hijo de Sarbia. Entonces Abisai es Abisai es sobrino de David, porque sabemos que Sarbia era hermano de David. Entonces estaba con el rey David en el ejército y le dice, ¿por qué maldice este
perro muerto a mi señor el rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces, en medio de la situación hay respaldo, ¿verdad? Recordamos también a Pedro cuando estaba con el Señor Jesús, que llegó Judas y le dio el beso y lo iban a coger preso, y Pedro sacó su espada y cortó una oreja de un soldado. Salió a la defensa y el Señor Jesús aplacó, no, déjalo. Las cosas no son así, Pedro, cálmate. Repuso la oreja de aquel soldado que lo iba a llevar preso. Entonces las cosas no se arreglan así. En ese momento el Señor también dio una lección, y aquí David estaba también en la misma situación. No, Señor, déjalo, quizá tenga razón. El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? O sea, ajá, cálmate. ¿Cuál es la situación, sobrino mío? Y dice: si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Entonces, David toma las cosas como siempre, convencido que las cosas vienen de Dios, de parte de Jehová. En ese momento, en esa situación, digamos, de angustia, de miedo, porque estaba huyendo, y de pensar que perdió su reino, eso era lo que él pensaba. Y dijo: no, pues Jehová sí lo quiso, y no hay nada que hacer contra Jehová. Entonces vemos que a pesar de la situación complicada, él confiaba en Jehová. Estaba seguro que Jehová no le iba a dar la espalda, porque a continuación dice: quizá este mal Jehová lo va a convertir en bien. En el verso 12 dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces, hay que tomar las cosas con calma. No tenemos que ir a ser agresivos y formar, como se dice hoy en día, no, para pelear se necesitan dos. Que pelee el otro, y yo entonces: Señor, ayúdame, y confiar en que el Señor, esto está pasando y el Señor nos va a sacar de cualquier situación. Entonces, él pensó, dijo: este mal el Señor me lo va a devolver por bien. Estaba confiado, y partamos del punto que él estaba huyendo porque no quería enfrentar a su hijo. Aunque su hijo era el que le estaba tomando el poder, estaba traicionándole, David no lo estaba pensando así. Estaba pensando en su hijo, y bueno, las cosas eran así, pero no quiso enfrentar a su hijo, porque podía hacerlo. Todos hemos leído la trayectoria de David. A veces no eran muchos, pero eran machos, ¿verdad? Tenía un ejército muy aguerrido, muy bueno, y que siempre estaba respaldado por el Señor. Entonces él dijo: bueno, el Señor me devolverá bien por este mal que está pasando. Entonces no matemos al descendiente de Saúl, y esperemos que las cosas van a mejorar. Entonces siguieron camino, y dice que el rey y en el 14, el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. O sea, llegaron para donde ellos iban, a Baurín, y dice que descansaron allí. Entonces ahí es este momento del suceso, lo que pasa mientras David está huyendo para evitar problemas. Y comienza la historia aquí en el verso 15: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel, ese consejero que nuestro hermano Carlos decía: mucho cuidado con ese Ahitofel. Bueno, aquí ya Absalón entró a Jerusalén con todas las pompas, respaldado por todo el pueblo, porque ya él había hecho proselitismo y mucha gente le seguía. David había sido ya relegado, olvidado. ¿Cómo olvidamos tan rápido, verdad? Somos olvidadizos. Y eso nos pasa. De pronto estamos con el Señor Jesús, cada día bien, las cosas nos marchan perfecto. Pero que venga algo que a mi parecer es mejor, o que venga una situación difícil, y rapidito entonces ya como que, eso está mejor, y el Señor Jesús lo dejamos de lado. Y muchas veces nos pasa eso. Somos humanos, y nuestro pensamiento siempre va a ser de esa naturaleza: primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces la situación llega a que ya Absalón se apodera en cierta manera del reino, ¿verdad? Y le gritaban, bueno, y Absalón y toda la gente suya llegaron. Aconteció luego que cuando
Usai, Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, hijo de Usai. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Buena pregunta. Y miremos, Usai en el capítulo anterior estaba con David, pero David le dijo, no, de pronto eres una carga para mí, va a ser un problema, quédate. Quédate allá y sírvele a Absalón. De pronto, como apoyo a favor, pero también a favor de él. Aquí hay otra estrategia. Recordemos esa estrategia. Le dijo David, quédate, y ahí están los sacerdotes, y los sacerdotes tienen sus hijos. Entonces, allí, todo lo que pase con los hijos de los sacerdotes, tú me vas a estar mandando información. Ahí estaba la estrategia del agente secreto, ¿verdad? Entonces, Usai, pero resulta que cuando Absalón llega y encuentra a Usai, le dice, ay, ¿usted qué hace aquí? Supuestamente le está reclamando que si su verdadero amigo no es David, ¿por qué está con él? Entonces, ahí viene una situación en el momento, ¿verdad? Para Usai quizá, ¿qué pasó? ¿Qué le digo? Pero ya estaba avisado, ya de pronto el Señor le puso las palabras a Usai que debía poner. ¿Y qué le dijo? ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Entonces aquí ya Usai dice, no, pues yo estoy con el mejor. Y yo le servía a tu padre, ahora te voy a servir a ti. Dice, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón, Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y en el verso 18 hay algo interesante, algo también interesante. Dice, y en el 18 dice, y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. O sea, lo está subiendo, ¿verdad? Para que lo suben para que cuando sea el momento el golpe sea más fuerte. Y le dijo a Absalón, no, el que esté con Jehová y el pueblo con el que yo estoy también ahí. Entonces, claro, le estaba dando a Absalón la bomba para que se inflara más y creyera que él era el elegido de Jehová y por supuesto también por el pueblo. Entonces, esto seguramente que a Absalón le agradó. Bueno, el fiel amigo de mi padre está conmigo y ahora dice que yo soy el ungido de Jehová, el elegido, y por este pueblo, claro, tiene razón, lo aceptó. Pero ya ahí estamos viendo que era el espionaje que había dejado David, la astucia. Pero bueno, eso fueron estrategias. Cada uno tenía su estrategia, así como Absalón trabajó 4 años para ser político. Y Absalón confía en Aitofel y dice, bueno, lo que diga, eso se hará. ¿Y qué dijo Aitofel a Absalón? De salida le puso la situación mucho más fácil, lo mejorcito, y para darle como más auge a ese falso rey. ¿Qué le dijo? Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mire qué mal consejo, que utilizara todas las concubinas de su padre, pero no solo por llevarle envidia, sino para que todo el pueblo viera cuán aborrecible era él con su padre. Entonces, una forma de que vean cómo tú odias a tu padre y cómo tu padre te odia a ti y están en esta situación complicada. Entonces, a veces los consejeros no son muy buenos consejeros, llegan en el momento quizá para muchos inoportuno y para ellos oportuno, porque entonces están buscando un favor para ellos. Entonces, muchas veces hay que saber escuchar consejo de quién viene en el momento que viene. Porque aquí, claro, Absalón era el futuro, el poderoso de Israel, y le estaban dando todo lo que quería y le ayudaban, ¿verdad? Además en su pecado. Entonces, hay un mal consejo de Aitofel. Y bueno, dice que así lo hizo, tranquilo, porque no había de otra, había que aprovechar la situación. Absalón hizo para Absalón una tienda en el terrado, lo hizo público. Más todavía, o sea, la cuestión era bien perversa, para que
Y él hizo todo como le aconsejó Aitofel a los ojos de todo Israel. Entonces, para muchos se habrá hecho odioso porque ahí, yo me imagino que ahí en el pueblo aún muchos que seguían a David y no el hecho de que hubiera oído a David, sino que estaban viendo esa situación de pecado en contra, pero de una minoría, y así ocurre muchas veces. Entonces, no todos, no puedo pensar que todo el pueblo de Israel en ese momento estaban con Absalón, pero había que cumplir y había que ir con el gobierno que estaba en ese momento, ¿verdad? Entonces dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Era un consejero malo y le creían. Y en ese momento lo tenían como si fuera el que trajera la palabra de Dios. Falsos profetas hoy en día tenemos y el Señor dice, cuídense de los falsos profetas. Y estamos pasando una situación muy complicada en estos días y así es. Hay muchos falsos profetas que están trayendo el mensaje torcido y muchos le están siguiendo. Por eso nosotros estamos aquí leyendo la palabra y dándonos cuenta de cada detalle que nos dice el Señor. Porque si a mí alguien me viene a decir, no, ve a la torre más alta y tírate porque el Señor viene, porque no. Si en la palabra está escrito, bueno, yo lo hago. Pero porque vienen a aconsejarme dándoselas de que tienen conocimiento, de que ellos son la palabra verdadera. No, los humanos nos equivocamos mucho y como dije, hay muchos que vienen en contra de la palabra del Señor, dando malos consejos y como nos parece delicioso, nos parece bonito, lo que me conviene, allá vamos. Entonces hay que saber escuchar consejo y hay que saber respetar, hay que saber cuidar de nuestra integridad. Y el ejemplo lo está dando hoy David. No guerreó contra su hijo, no permitió que mataran a aquel descendiente de Saúl que venía hablándole mal. Entonces, esperó en el Señor. Y aquí el mal consejero también estaba haciendo las cosas muy torcidas. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces él ya tenía su fama de ser ese, me imagino, un charlatán que nos encontramos hoy en día muchos, que son habladores y aplican una psicología y tienden a convencer a la gente de una forma que los endiosan y bueno, aplican mucha psicología. Pero debemos tener cuidado. Está bien que hablen y que digan, allá el que le crea o el que le haga caso. Pero si a mí me dice cualquier historia que hay que hacer, perfecto, vamos a buscarla en la palabra de Dios. Si está en la Biblia, porque ese es el libro que yo sigo, ese es mi manual de convivencia que dejó el Señor para que yo lo siga. Si está allí, encontramos que las cosas son como dice allí, vamos a cumplirlas. Lo que pasa es que ahí hemos leído las cosas, todo lo que el Señor nos dejó y no las cumplimos. Entonces ahí es el punto. Queremos hacer nuestra voluntad y no lo que está en nuestro manual de convivencia, que es la palabra de Dios, la Biblia. Hagámosle caso a lo que allí dice, no a lo que el hombre viene a decirnos, porque hay que creerle más a Dios que al mismo hombre. Entonces, ojalá que seamos cada día como el ejemplo del rey David, siempre esperando en nuestro Dios. Y en su momento Él nos dará. No tenemos que ser mediatistas. En su momento el Señor. Entonces, seguiremos con la historia de David aquí en adelante. De momento David está, entre comillas, ¿verdad?, derrotado y su hijo es el rey. Bueno, entonces ya para terminar, voy a cantar otra canción. Esta canción es para la juventud, está en Eclesiastés 11 y 12, es una extracción de allí, algunos consejos de el libro de Eclesiastés 11 y 12, dice, en tu juventud. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. Ninguno tenga su juventud, en muy en poco y sin virtud, mas ejemplo del grande amor que Dios en Cristo nos demostró. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás. En tu juventud acuérdate de Dios, no te arrepentirás del paso que darás.
ninguno tenga su juventud, el muy en poco y sin virtud, mas ejemplo del grande amor que Dios en Cristo nos demostró. Qué bien, estas canciones que son versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero que nos llegan al corazón y nos ayudan. Y entonces debemos siempre pensar, cuando cantamos, también oramos. Entonces, pero ahora para terminar en este momento les invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, y ponemos este día en tus manos para que nos cuides y nos protejas, y todo lo que hagamos, Señor, sea siempre bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quedamos despedidos y hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.